Capítulo 451. Discurso en el arrabal cercano a Hippo sobre los deberes de los cónyuges y de los hijos. Y es, sin embargo, ya de mañana, una fresca mañana, cuando se espera que Jesús salga de una casa del arrabal del lago para empezar su predicación. Yo creo que durante esa noche han dormido poco los vecinos de esta localidad, emocionados como estaban por los milagros ocurridos y por la alegría de tener entre ellos al Mesías, y por el deseo de no perder ni un minuto de su presencia. Lento en llegar el sueño, por haber sido precedido por muchas conversaciones dentro de las casas, para recapitular los acontecimientos y para examinar si el espíritu de cada uno en particular estaba dotado de aquella fe, esperanza y caridad resistentes contra todos los hechos penosos, que el maestro sí que alabó y calificó de seguro medio para obtener gracia de parte de Dios en esta vida y en la otra. Solícito en marcharse el sueño, y alejado por el temor de que el maestro pudiese salir a los caminos y marcharse temprano sin estar presentes cuando partiera, así que las casas pronto se han abierto para restituir a la calle a sus moradores, los cuales, asombrados de verse numerosos y de ver que están así y ahí muchos, y que están todos movidos por los mismos pensamientos, se han dicho: verdaderamente es la primera vez que un único pensamiento mueve nuestros corazones y los une, y con una amistad nueva y buena y fraterna se han dirigido concordes a la casa en que se hospeda Jesús y la han asediado sin hacer ruido, sin impaciencia, pero sin desistir, bien decididos a seguir al Maestro en cuanto él salga a la calle. Y muchos hortelanos han cogido los alforjados y también los aljofarados frutos de sus huertos, y los tienen resguardados del sol que surge y del polvo y de las moscas, bajo una cubierta de frescas pámpanas o de anchas hojas de higuera, por cuyo borde recortado se dejan entrever las manzanas y las rosillas, como pintadas por un miniaturista y carabés, o por ónices de granos de uvas, o blandas formas abultadas de higos de todos los tipos, cuales bien cerrados dentro de la piel apenas sóncida que cubre la pulpa almibarada, cuales y túrgidos y lisos como si fuera seda bien alisada, y adornados en el fondo con una gota de brillante, cuales abiertos a una sonrisa de fibras y brondas, y róseas rojas obscuras, según el tipo, y unos pescadores han traído en pequeñas nazas unos peces, sin duda pescados durante la noche, sacrificando el sueño porque algunos están todavía vivos, y dan las bocanadas de las últimas penosas aspiraciones y las convulsiones de la agonía, aumentando así, con el leve golpeteo de la respiración y los débiles cuartetos de los tornasoles argentinos o azulinos de los vientres o de los dorsos extendidos sobre un lecho de grises verdes hojas de sauce o de chopo. El lago, tan puro yo diría, y tan angélico y casi absorto por el cumplido reposo de las ondas lentas en el guijarral, que hacen apenas un delicado frufru al asomarse entre los cantos. El lago, entre tanto, ha pasado del delicado color lácteo que el alba transfunde a las aguas que dejan atrás la noche, al risueño y más humano, yo diría, de carne de la aurora que ilumina el agua con las primeras tonalidades rosas de las nubes róseas reflejadas en el lago para volver a ser cerúleo con la luz segura de la aurora y que recobra la vida y palpita de nuevo con el vaivén de sus olitas, corriendo a reír a la playa, orladas de espuma y retrocediendo luego para danzar con otras ondas, y decorando así todo el espejo lacustre con un encaje liviano y cándido, y extendido sobre la seda celeste del agua, que la tariquea allí donde era tan verde azul por el reflejo en ella de los bosques, y que ahora se tiñe de cada vez más color dorado y resplandece como un espejo roto herido por el sol, y este espejo se va extendiendo también cada vez más, vistiendo de oro y de topacios nuevas aguas aún cerúleas, y cancelando los tonos rosados de las nubes reflejadas en las olas, y fajando las quillas de las últimas barcas que regresan al puerto después de la pesca, y las de las primeras que salen mientras las velas bajo la luz triunfal del sol, ya alzado, alvean como las alas del ángel sobre el fondo azul y el verde del cielo y las colinas. Bellísimo lago de Galilea, que por la fecundidad de sus riberas me recuerda al nuestro de Gardá, y por la paz mística
al Trasimenio, Gema de Palestina, digno marco para la mayor parte de la vida pública de Jesús. Y Jesús se asoma a la puerta de la casa que lo hospeda y sonríe, alzando los brazos para bendecir a los pacientes habitantes del lugar que lo están esperando. La paz sea con todos ustedes, ¿me esperaban? Temían que me fuera a escapar sin saludarlos. Nunca falto a mis promesas. Hoy me quedo aquí para evangelizarlos y estar con ustedes, como he prometido, para bendecir sus casas, sus huertos, sus barcas, y para santificación de todas las familias y del trabajo. Pero recuerden que mi bendición, para que sea fructífera, debe estar ayudada por la buena voluntad. Y ustedes ya saben cuál es la buena voluntad que debe animar una familia para que sea santa la casa en que reside. El hombre en la casa debe ser cabeza, pero no debe ser déspota, ni respecto a la esposa, ni respecto a los hijos, ni respecto a los criados, y al mismo tiempo debe ser el rey, el auténtico rey, en el sentido bíblico de la palabra. ¿Recuerdan el capítulo octavo del primer libro de los Reyes? Esto se encuentra en Samuel 8:4-5. Los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá, donde residía Samuel, y dijeron a éste: Mira, te has hecho viejo y tus hijos no siguen tus caminos. Constituye sobre nosotros, para que nos juzgue a un rey, como tienen todas las naciones. Rey, pues, quiere decir también juez, y debería ser un juez justo para no hacer de los súbditos personas infelices en este tiempo con guerras, atropellos, tributos injustos, ni en la eternidad con un reino que sea solo molicie y vicio. Hay de aquellos reyes que faltan a su ministerio y que cierran los oídos a las voces de los súbditos y que cierran los ojos ante las llagas de la nación y que se hacen cómplices del dolor del pueblo llevando a cabo las alianzas injustas con tal de reforzar su poder con la ayuda de sus aliados. Mas también hay de aquellos padres que faltan a su oficio y que son ciegos y sordos ante las necesidades y defectos de los miembros de sus familias, que son causas de escándalo o de dolor para éstas, y que descienden a pactos de indignas nupcias con tal de aliarse con familias ricas y fuertes, sin pensar que el matrimonio es una unión destinada a la elevación y el consuelo del hombre y la mujer, además de la procreación, pues es deber y es ministerio, y no es comercio, y no es dolor, y no es humillación de uno u otro cónyuge, es amor y no odio, y justo ha de ser, pues, el que es cabeza sin excesiva dureza o sin excesiva exigencia y sin excesivas condescendencias ni debilidades. Pero si os vierais en dilema de elegir entre uno u otro exceso, elegid más bien el segundo, porque por este, al menos, sí Dios podrá deciros, ¿por qué fuiste bueno? Pero si condenaros, dado que el exceso de bondad ya castiga al hombre con los abusos de los demás, y se permiten respecto al bueno, mientras que siempre se os reprocharía la dureza, porque esta es falta contra el amor y el prójimo más próximo. Y justa ha de ser la mujer en la casa de respecto a su esposo y los hijos y los criados. Al esposo sí que le debe obediencia y respeto, consuelo y ayuda. Obediencia no hasta el punto de que ésta asuma la sustancia de un consentimiento al pecado. Sumisión de la esposa, pero no degradación. Mirad, esposas, que el primero que les juzga después de Dios por ciertas y culpables condescendencias es el propio marido vuestro, y que a ellas os induce. No siempre son deseos de amor, sino también pruebas respecto a vuestra virtud, aunque en ese momento no lo piense, puede llegar un día en que el esposo se diga, mi mujer es fuertemente sensual, y de ahí comenzar a nutrir sospechas sobre vuestra fidelidad marital. Sed castas en el vínculo matrimonial y haced que vuestra castidad imponga a vuestro esposo esa moderación que se tiene ante las cosas puras y os trate con consideración como a personas iguales que él, no como a esclavas o a concubinas mantenidas para hacer solo placer y rehusadas después cuando ya no os gustan. La esposa virtuosa, yo diría, la esposa que incluso consumado el matrimonio conserva ese algo que es virginal en las acciones y en las palabras y en los abandonos del amor, puede llevar a su marido a una elevación desde la carnalidad al sentimiento,
siendo así que el marido se despoja de su lujuria y se hace verdaderamente una única cosa con su esposa, a la que trata con el respeto con que uno trata a una parte de sí mismo. Y es justo que así sea, porque la mujer es hueso de sus huesos y carne de su carne, y nadie maltrata sus huesos ni tampoco a su carne, sino que al contrario los ama, de forma que el esposo y la esposa, como los dos primeros esposos, se miren y no se vean en su desnudez sexual, sino que se amen por el espíritu, sin humillantes vergüenzas. Que la esposa sea paciente y materna con su marido, considérele como al primero de sus hijos, porque la mujer es siempre madre y el hombre tiene siempre la necesidad de una madre que sea paciente y prudente y afectuosa y consoladora. Dichosa la mujer que sabe ser compañera del propio cónyuge y al mismo tiempo madre para sostenerlo e hija para ser guiada. Que la mujer sea hacendosa, el trabajo, impidiendo el fantasear, beneficia a la honestidad, además de beneficiar a la bolsa. Que no atormente al marido con infundados celos que a nada son útiles. ¿El marido es honesto? Los celos son vanos. Moviéndolo a apartarse de casa lo ponen en peligro de caer en las redes de una meretriz. ¿No es honesto y fiel? No serán las iras de la celosa la que lo corrijan, sino más bien el porte serio y sin caras de mal humor ni de desaire, y el porte digno y más amoroso, el que lo haga reflexionar y volver a sus cabales. Sabed reconquistar a vuestro marido con vuestra virtud, cuando una pasión lo haya alejado de vosotras, como en la juventud lo conquistasteis con vuestra belleza, y para sacar fuerzas ante este deber y resistir el dolor que os podría hacer injustas, amad y considerad a vuestros hijos y su bien. Una mujer tiene todo en sus hijos, la alegría, la corona regia para las horas joviales, en que realmente reina de la casa y del consorte, y el bálsamo para las horas dolorosas en que una traición u otras penosas experiencias de la vida conyugal flagelan su frente y sobre todo su corazón con las espinas de su triste regalidad de esposa de mártir tan pisoteadas como para desear volver a casa divorciándoos o buscar una compensación en un falso amigo que fingiendo piedad hacia el corazón de la traicionada en realidad tiene un apetito que está puesto en la hembra. No, mujeres, no. Esos hijos inocentes que ya son turbados precozmente y tristes a causa de un ambiente doméstico que ya no es ni sereno ni justo, tienen el derecho a una madre y a un padre y al consuelo de una casa en que aun habiendo fenecido un amor, el otro permanezca atento y velado por ellos. Esos ojos suyos inocentes os miran y os escudriñan y comprenden más de lo que pensáis, y plasman sus espíritus según lo que ven y comprenden. No seáis nunca motivo de escándalo para vuestros inocentes, antes bien, refugiaos en ellos como en un baluarte de adamantinas azucenas contra las debilidades de la carne y las insidias de las serpientes y que la mujer sea madre, esa madre justa que es al mismo tiempo hermana y que es amiga y al mismo tiempo que hermana de sus hijos e hijas y que es ejemplo sobre todo y en todo, velar por los hijos y por las hijas y corregir amorosamente y sostener y hacer meditar y todo sin preferencias porque todos los hijos han nacido de una semilla y de un seno materno y si es natural el cariño por la alegría que dan hacia los hijos buenos, también es un deber el amar, aunque con un amor doloroso, a los hijos que no son buenos, recordando que el hombre no debe ser más severo que Dios, que ama no solo a los buenos, sino también a los no buenos, y los ama para tratar de hacerlos buenos, para tratar de darles una manera y un tiempo de hacerse buenos, y soporta hasta que muere el hombre reservándose el ser el justo juez cuando el hombre ya no puede rectificar. Y permitidme, llegando a este punto, que diga una cosa que no es propiamente inherente a esta materia, pero que es útil que tengáis presente. Muchas veces demasiadas, se oye que los malos tienen más alegría que los buenos, y que ello no es justo. Antes de nada yo os digo, no juzguéis las apariencias y lo que vosotros no conocéis. Las apariencias son a menudo falaces, y el juicio de Dios está oculto en esta tierra. Van a conocer en la otra parte y van a ver en el transitorio bienestar del malo que le fue concedido como medio para conducirlo al bien, y como merma de ese poco bien que hasta el más malvado puede hacer, bueno, pues
Mas cuando veáis las cosas con la luz adecuada de la otra vida, van a ver que más breve que la vida del tallito de la hierba nacido en la primavera en el guijarral de un torrente que el verano seca, es el tiempo de dicha de aquel que peca. Mientras que un solo instante de gloria en el cielo es por la dicha que comunica al espíritu, que de ello goza, más vasto que toda la vida humana más triunfal que jamás haya existido. No envidien, por tanto, la prosperidad del que es malvado, sino que antes bien traten con buena voluntad de alcanzar el tesoro eterno del que sí es justo. Y, volviendo a cómo deben ser los miembros de una familia y los moradores de una casa, para que en ella se mantenga un fruto de bendición, yo les digo, oh hijos, que ustedes estén sometidos a sus padres y que sean respetuosos, obedientes, y para poder serlo también para con el Señor Dios vuestro. Porque si no aprendéis a obedecer las pequeñas indicaciones del Padre o de la Madre a lo que veis, ¿cómo van a poder obedecer las indicaciones de un Dios que en su nombre se os dicen, pero que ni ven ni oyen? Si no aprenden a creer que quien los ama como padre y madre los ama verdaderamente y puede mandarles a hacer cosas buenas, ¿cómo van a poder entonces creer que sea bueno lo que se os dice como indicaciones de Dios? Dios ama y es padre, ¿ah? Pero queridos jovencitos, precisamente porque los ama y los quiere tener con él, quiere que sean buenos. Y la primera escuela donde aprenden a hacerse buenos es la familia. En ella aprenden a amar y a obedecer, y en ella empieza para ustedes el camino que conduce a los cielos. Sean pues buenos y respetuosos y dóciles, y amen a sus padres, aunque les corrijan, porque lo hacen por su bien, y a su madre, si les impide hacer acciones por su experiencia que juzgan o buenas. Hónrenlos, no haciendo que se avergüencen de sus malas acciones. Y el orgullo no es cosa buena, pero existe un santo orgullo, el de decir, yo no he causado dolor ni a mi padre ni a mi madre. Esto, que os hace gozar de su presencia mientras viven, les pone paz ante la herida de su muerte, mientras que por el contrario las lágrimas que un hijo hace derramar a su padre o a su madre hienden con plomo fundido el corazón del hijo malvado, y por mucho que se industrie en adormecer esa herida, la herida sí que dolerá, y dolerá y dolerá más, aun cuando la muerte del padre o de la madre le impidan al hijo reparar. Oh hijos, sean buenos siempre si quieren que Dios les ame. En fin, santa es la casa en que por la justicia de sus dueños se hacen justos también los criados y los peones. Recuerden los señores que un mal comportamiento irrita y estraga al criado, y el criado que un mal comportamiento suyo disgusta al señor, y que éste tenga presente que cada uno debe estar en su lugar, pero con un vínculo de amor. Así el dueño y así el criado deben tener su lugar con amor al prójimo que colme la separación que hay entre siervos y señores. Y entonces la casa bendecida por mí conservará su bendición y Dios permanecerá en ella. Igualmente conservarán mi bendición, por tanto también mi protección, las barcas, los huertos, los áperos de trabajo y de la pesca, cuando santamente activos en los días lícitos y santamente dedicados al culto de Dios en los días sagrados, que son los sábados, vivan su vida de pescadores o de hortelanos, sin robar en las ventas ni en las medidas, y sin maldecir en el trabajo, y sin hacerlo tan rey de su vida, que lo antepongáis a Dios, porque si el trabajo les da un beneficio, Dios les da el cielo. Y ahora podemos ir a bendecir casas y barcas y remos y huertos y asadas, y luego iremos a hablar al lugar de Juan antes de que vaya a ver al sacerdote, porque yo aquí ya no volveré. Y justo es que me escuche al menos una vez. Tomad el pan, el pescado y la fruta, lo llevaremos allí al bosque y comeremos en presencia del leproso curado, dándole a él la parte mejor, para que también su carne exulte y se sienta también ya hermano entre los creyentes del Señor. Y Jesús se pone en marcha seguido por la gente del arrabal, y por más que han venido de las ciudades cercanas a donde quizás durante la noche han ido algunos de este arrabal a llevar la noticia de que el Salvador está en esta ribera.